Voy a dar lectura entonces en la parte pertinente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, en los 5 días del mes de marzo del 2003, se reúne la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl Madueño como presidente y los doctores Juan Carlos Geminiani y Luis María Cabral como vocales, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en esta causa 15.667, caratuladas Arlenga Luis Eustaquio y otros sobre recursos de casación. Después de las consideraciones legales, el tribunal ha resuelto: primero, suspender el trámite de los recursos respecto de a. Antonio Ángel Vicario, en orden a la imputación que se le dirigieran a fojas 3943/66, b. Luis Arlenga, en orden a las imputaciones que se dirigieran a fojas 3943/66 y 14.589/539, c. Edberto González de la Vega, en orden a las imputaciones que se le dirigieran a fojas 3943/66 y 16.194/309, y Carlos Jorge Franque, en orden a las imputaciones que se le dirigieran a fojas 16.094 y 309, y remitir las actuaciones al Tribunal de Origen para que, previa actualización de antecedentes de los nombrados, se expida en torno a la posible extinción de la acción penal seguida en su contra por prescripción con arreglo a lo aquí citado. Segundo, rechazar parcialmente el recurso de casación interpuesto a fojas 39419 y 39597 por la querella FIJ de Dirección General DGA, contra el punto Dirección General de Aduanas, es así, contra el punto 27 de la sentencia en crisis, en cuanto se declara extinguida por prescripción la acción penal seguida contra Juan Daniel Pauli. Tercero, no hacer lugar a los planteos de insubsistencia de la acción penal por violación al plazo razonable de juzgamiento efectuados por las defensas de Antonio Ángel Vicario y Manuel Cornejo Torino. Cuarto, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fojas 396764 y 39.819 por la defensa de Emil Fuad Yoma contra el punto 12 de la sentencia recurrida, en cuanto no se hizo lugar a los planteos de nulidad efectuados por esa parte. Quinto, hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos a fojas 39.419 y 39.597 y 39.599 y 39.766 por la parte querellante AFIF DGA y por el señor fiscal general respectivamente, casar parcialmente el pronunciamiento de fojas 37.850 y /39.430 y en consecuencia: primero, condenar a Carlos Saúl Menem como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 10 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 866, 63, 864, inciso B, 865, incisos A y B, y 867 del Código Aduanero y 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Segundo, condenar a Oscar Héctor Camilión como autor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 4 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B y 867 del Código Aduanero y 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Tercero,
condenar a Diego Emilio Palleros como autor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 10 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 865, incisos A y B, y 867 del Código Aduanero, 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Cuarto, condenar a Manuel Carnejo Torino como partícipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 6 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B, y 867 del Código Aduanero, y 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Quinto, condenar a Haroldo Luján Fusari como partícipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado, 6 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, y 865, incisos A y B, 867 y 886 del Código Aduanero, 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Sexto, condenar a Carlos Alberto Núñez como partícipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas. Artículos 45 del Código Penal, 863, 865, incisos A y B, 867 y 886 del Código Aduanero, 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Séptimo, condenar a Julio Jesús Sabra como partícipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas. Artículos 45 del Código Penal, 863, 865, incisos A y B, 867 y 886 del Código Aduanero y 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Octavo, condenar a Luis Eustaquio Agustín Zarlenga como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 2 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B, y 867 del Código Aduanero, y 470 y 471 del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo el Tribunal de Origen fijar la pena que corresponda, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Noveno, condenar a Edberto González de la Vega como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 2 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B, y 867 del Código Aduanero, 470 y 471 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación,
debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Décimo, condenar a Carlos Jorge Franque como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas, reiterado en 2 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B y 867 del Código Aduanero, 470 y 471 del Código Penal de la Nación, Procesal Penal de la Nación, debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Onceavo, condenar a Jorge Antonio Cornejo Torino como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de 3 personas. Artículos 45, 54 del Código Penal, 863, 864, inciso B, 865, incisos A y B y 867 del Código Aduanero y 470 y 471 del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Doceavo, condenar a Teresa Hortensia Irañeta de Castellino como autora del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y más de 3 personas, reiterado en 2 hechos. Artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863, 864 inciso B, 865 incisos A y B y 867 del Código Aduanero y 470 y 471 del Código de Procedimientos Penales de la Nación, debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Sexto, rechazar parcialmente los recursos de casación interpuestos a fojas 39.419 y 39.597, 39.599 y 39.763 por la parte querellante a fin de GA y por el señor fiscal general respectivamente, contra los puntos 30, 31 y 32 de la sentencia en crisis, y confirmar las absoluciones dispuestas respecto de Emir Fuad Yoma, Mauricio Musi y Enrique Julio de la Torre, respectivamente. Artículos 470 y 471 a contrario sensu del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación. Séptimo, rechazar el recurso de casación interpuesto a foja 39.820/22 por la defensa de Enrique Julio de la Torre. Octavo, sin costas, artículos 530, 531 infine y 531-32 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación. Noveno, tener presente las reservas de casos federales efectuadas por las partes. Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase al Tribunal de Origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío. Firmado Raúl R. Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Geminiani, ante mí, Eduardo Otelo. La audiencia ha terminado con esta lectura. Las partes tienen a su disposición el soporte magneto ya mismo, de tal manera que buenos días.